Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando un torbellino de conversaciones, debates y sin duda, un eco profundo en la conciencia colectiva, especialmente en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. Hablamos de algo que toca directamente esa fibra sensible que todos llevamos dentro, la invasión de la privacidad de las figuras públicas y, en particular, la reciente y resonante explosión de Kerem ante la implacable persistencia de los paparazzis, exigiendo respeto para su familia. Vamos a desgranar este acontecimiento, entender su magnitud, porque es de vital importancia para todos nosotros, y qué valiosas lecciones podemos extraer como individuos y como sociedad de esta situación. Si les interesa mantenerse a la vanguardia de noticias, análisis y reflexiones como esta, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven aquí abajo y, por supuesto, a que activen esa campanita para no perderse ni un ápice de nuestros próximos contenidos. Sin más preámbulos, empecemos este fascinante viaje. El deslumbrante mundo del espectáculo y el brillo de la fama, si bien nos cautivan y nos inspiran, a menudo vienen acompañados de una lupa gigante e implacable que se cierne sobre cada faceta de la vida de las celebridades. Sus éxitos más rotundos, sus relaciones sentimentales más íntimas, sus elecciones de moda más audaces, todo. Absolutamente todo se convierte en materia de escrutinio público. Pero, ¿hasta dónde debería extenderse ese escrutinio? ¿Dónde reside la frontera entre el interés público legítimo y la intrusión desmedida? Recientemente hemos sido testigos de un incidente que, de manera dramática y conmovedora, pone de relieve precisamente esos límites, a menudo difusos y frágiles, de esta exposición constante. Kerem, a quien muchos de nosotros conocemos y admiramos profundamente por su innegable talento artístico y la calidad de su trabajo, llegó a un punto de quiebre insostenible. Las incansables cámaras de los paparazzis, que parecen tener una presencia ubicua, acechando en cada rincón y registrando cada momento de su existencia, aparentemente han cruzado una línea roja, una barrera invisible pero fundamental. Las imágenes y los vídeos que se han difundido masivamente a través de Internet muestran a Kerem visiblemente alterado, alzando la voz, no por un capricho efímero o un descontrol momentáneo, sino impulsado por una necesidad humana urgente y primaria, la protección feroz de su familia. Este no es, lamentablemente, un incidente aislado que se desvanece con el tiempo. Es un patrón lamentable que se repite con una frecuencia alarmante. Vemos constantemente cómo la presión mediática incesante puede erosionar el bienestar emocional de las personas famosas y, lo que es aún más preocupante y doloroso, la tranquilidad de sus seres queridos. Los hijos, las parejas, los padres, en definitiva, individuos que en la gran mayoría de los casos no eligieron conscientemente la vida pública ni la exposición constante, se encuentran de repente catapultados al centro de la atención mediática, expuestos a miradas invasivas, preguntas indiscretas y, en demasiadas ocasiones, a un acoso psicológico y físico que raya en lo intolerable. La exigencia de Kerem de respeto para su familia resuena con una fuerza inusitada porque habla directamente de un derecho humano fundamental que, en la vorágine desmedida de la fama y la búsqueda de la noticia, parece ser a menudo olvidado o incluso ignorado: el derecho inalienable a la privacidad y a disfrutar de una vida normal y protegida, especialmente para los niños, quienes son intrínsecamente más vulnerables. ¿Qué significa realmente esta explosión de Kerem? Yo personalmente no creo que debamos interpretarla como un simple arrebato de ira desmedida o un exabrupto pasajero. Más bien, considero que es la culminación palpable de una frustración acumulada durante un largo periodo, la expresión de un cansancio profundo al ver cómo la delgada línea que separa el interés público legítimo de la invasión privada sin escrúpulos se difumina y se desdibuja constantemente. Es la voz valiente de alguien que, a pesar de estar en el ojo público y de haber elegido, en cierta medida, una carrera mediática, está defendiendo con uñas y dientes un espacio seguro, un santuario inviolable para aquellos a quienes más ama en el mundo. Detengámonos por un momento a reflexionar: ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nuestra propia intimidad, la de nuestros hijos o la de nuestra pareja, fuera constantemente fotografiada, grabada y difundida sin nuestro más mínimo consentimiento? Sería, sin lugar a dudas, una experiencia profundamente estresante, desgarradora y francamente aterradora. Las imágenes de Kerem, aunque indudablemente impactantes y emocionalmente cargadas, nos invitan a una reflexión profunda y necesaria sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña como público y como consumidores voraces de noticias del corazón y del mundo del espectáculo.
Fomentamos activamente este tipo de comportamientos invasivos al hacer clic en estas noticias, al compartir estas fotografías y al generar tráfico en torno a ellas. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de exigir un periodismo más ético, más sensible y, sobre todo, más respetuoso con la dignidad humana. La presión incesante que ejercen muchos medios de comunicación para obtener la tan ansiada exclusiva a menudo ignora olímpicamente el daño emocional, psicológico e incluso físico que pueden causar sus acciones. No se trata bajo ningún concepto de negar o minimizar el interés genuino que despierta la vida de las celebridades, sino de encontrar urgentemente un equilibrio saludable, humano y éticamente responsable. Es absolutamente crucial recordar y tener siempre presente que, detrás de cada figura pública, de cada celebridad que admiramos en pantalla o en escenarios, hay seres humanos con sentimientos profundos, con familias que aman y con la necesidad intrínseca y vital de proteger a sus seres queridos. La exigencia de Kerem, en este contexto, se erige como un recordatorio potente y contundente de que la fama, el reconocimiento público o el éxito profesional no anulan ni erosionan estos derechos humanos fundamentales. Él está defendiendo un principio universal, que incluso dentro del ojo público, en medio de la vorágine mediática, existen espacios que deben ser considerados sagrados e inviolables. Su familia no es un producto de entretenimiento, no es un mero objeto de consumo público, son personas, individuos con sus propias vidas, que merecen vivir sus días con la mayor normalidad, dignidad y seguridad posible. La situación que ha protagonizado Kerem también abre de par en par un debate crucial y de largo alcance sobre los límites de la libertad de prensa y, de manera indisoluble, sobre la responsabilidad ética y social de los medios de comunicación. Si bien es cierto que la difusión de información de interés público tiene su justificación, esta nunca debería eclipsar ni menoscabar el derecho fundamental a la dignidad y a la privacidad de las personas involucradas. Los fotógrafos, en su afán desmedido y a menudo obsesivo por capturar la imagen perfecta o la primicia sensacionalista, a veces actúan de manera escandalosamente intrusiva, llegando a poner en situaciones sumamente incómodas, estresantes e incluso peligrosas a las familias de los famosos, con especial atención y preocupación a los menores de edad, quienes son los más vulnerables en estas circunstancias. La explosión de Kerem dentro de este complejo entramado puede ser interpretada no como un acto de agresión, sino como un grito de auxilio, una llamada de atención desesperada y contundente dirigida a la sociedad en su conjunto y a la propia industria del entretenimiento. Es un mensaje inequívoco y rotundo de que el respeto a la intimidad familiar es un pilar innegociable, una frontera que no debe ser cruzada. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho legítimo de invadir ese espacio sagrado, sin importar cuán grande sea el éxito, la fama o el reconocimiento público que una persona haya alcanzado. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como audiencia, como ciudadanos, como parte de esta sociedad mediática? En primer lugar, debemos ser cada vez más conscientes del tipo de contenido que elegimos consumir y en el que participamos. ¿Apoyamos activamente o criticamos estas prácticas invasivas? Tenemos el poder de optar por informarnos a través de fuentes que demuestren un compromiso firme con el respeto a la privacidad de las personas y que prioricen la ética periodística. En segundo lugar, podemos y debemos educar y concienciar a nuestro entorno, a nuestros amigos, familiares y a las generaciones venideras sobre la importancia fundamental del respeto a la intimidad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de nuestras vidas. El incidente protagonizado por Kerem nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre nuestra propia relación con las celebridades y la información que se divulga sobre ellas. Nos hemos acostumbrado, quizás de manera inconsciente, a considerar esta invasión como una parte inherente e inevitable del juego de la fama. Si la respuesta es afirmativa, quizás sea el momento de cuestionar seriamente si ese juego está teniendo un costo humano demasiado alto, un precio que quizá no estamos dispuestos a pagar en última instancia. La exigencia de Kerem no es un capricho personal ni una petición exclusiva para él y su familia, es un llamado colectivo, un eco que resuena para que todos reflexionemos sobre el tipo de sociedad mediática que deseamos construir y perpetuar. Una sociedad que, si bien puede y debe interesarse legítimamente por la vida y obra de sus figuras públicas, nunca debe olvidar la esencia humana que reside en ellas y sobre todo, en sus familias. En resumen, lo que hemos presenciado con Kerem es una reacción profundamente humana y absolutamente comprensible ante una invasión constante y desmedida de su espacio familiar más íntimo.
Su exigencia de respeto no es meramente un deseo personal o una petición particular, sino un recordatorio vibrante y necesario de los derechos fundamentales que todos poseemos como seres humanos, independientemente de nuestra exposición pública. Nos invita de manera poderosa a reflexionar colectivamente sobre los límites éticos de la prensa, la responsabilidad ineludible del público y la importancia suprema de proteger la intimidad, con un énfasis especial en la vulnerabilidad y el bienestar de los más jóvenes. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de hoy. Ha sido un tema complejo lleno de matices, pero estoy convencido de que es de una importancia fundamental abordarlo y desgranarlo en comunidad. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Su tiempo, su atención y su compromiso son inmensamente valiosos para nosotros. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta delicada situación. ¿Creen que los paparazzis cruzan sistemáticamente los límites de lo aceptable? ¿Debería existir una regulación más estricta y unos límites más claros para la actuación de los medios en estos casos? Les invito a que compartan sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus experiencias en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Me apasiona leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha provocado una profunda reflexión, les ruego encarecidamente que le dejen un gran me gusta. Su apoyo a través de los me gusta ayuda enormemente al crecimiento y a la visibilidad del canal. Y si por alguna razón aún no lo han hecho y desean seguir formando parte activa de nuestra creciente comunidad de pensamiento y debate, les animo una vez más a hacer clic en ese botón de suscribirse y a activar esa campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras discusiones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se sumen a esta conversación tan necesaria y enriquecedora. Nos vemos en el próximo vídeo cargados de nuevas ideas y reflexiones. Cuídense mucho y hasta pronto.